Vamos a resolver ahora el ejemplo número 2 que dice: encuentra los elementos y grafica la elipse cuya ecuación es x cuadrada más 16y cuadrada más 4x menos 32y menos 44 igual a 0. Lo primero que vamos a hacer pues es transformar esta ecuación general a su forma ordinaria. Originalmente nosotros tenemos la ecuación x cuadrada más 16y cuadrada más 4x menos 32y menos 44 igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que para poder transformar esa ecuación a su forma ordinaria, vamos a agrupar x con x y el término independiente lo vamos a mandar al miembro derecho de la ecuación. Me quedará x cuadrada más 4x más 16y cuadrada menos 32y igual a 44. En cada uno de los casos, lo que tengo que hacer ahora es factorizar. ¿Por qué necesito factorizar? Porque necesito asegurarme que los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada sean un 1. En el primer caso, pues no voy a factorizar absolutamente nada porque ese coeficiente que acompaña a x al cuadrado ya es 1. Sin embargo, para los elementos de y tengo que factorizar y voy a factorizar al 16. Y cuando yo hago esta factorización, me queda lo siguiente. 16 por y cuadrada es 16y cuadrada y 16 por menos 2y es menos 32y igual a 44. Ahora, acá recuerda, cuando yo agrupo, lo que voy a hacer con estos elementos es que para cada uno de ellos voy a completar el TCP. ¿Por qué razón para ellos? Porque si recuerdas la ecuación ordinaria de la elipse, pues tiene dos binomios al cuadrado en el numerador. Entonces, vamos a completar TCP. Y bueno, tú ya sabes completar el TCP. En el primer caso me va a quedar x cuadrada más 4x más 4 entre 2 al cuadrado más 16, lo mantengo allá afuera, va a multiplicar a y cuadrada menos 2y más menos 2 entre 2 al cuadrado igual a 44 más 4 entre 2 al cuadrado más 16 que multiplica a menos 2 entre 2 al cuadrado. Observa que el coeficiente que tengo aquí es 1 porque acá no factoricé ningún número. Acá tengo un 16 porque es este 16 que sigue multiplicando a todo lo que está dentro de esos paréntesis en color rojo. Entonces vamos ahora pues a reducir un poquito esta expresión. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x cuadrada más 4x más 4 entre 2 es 2 al cuadrado 4 más 16 que multiplica y cuadrada menos 2y más menos 2 entre 2 es menos 1 al cuadrado 1 igual a 44 más 4 más menos 2 entre 2 es menos 1 al cuadrado es 1 por 16, 16. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar. Cuando yo factorizo, recuerda que como estos ya son los trinomios cuadrados perfectos, pues a partir de ellos van a salir los binomios al cuadrado. Entonces, para el primer binomio al cuadrado, la raíz cuadrada exacta de x al cuadrado pues es x, la raíz cuadrada exacta de 4 es 2 y el signo que voy a colocar entre estos dos números va a ser el segundo signo del trinomio, en este caso positivo, más 16 y el binomio al cuadrado que me va a quedar será la raíz cuadrada de y cuadrada es y, la raíz cuadrada de 1 es 1 y el signo que voy a colocar en este caso es el segundo signo del trinomio. Igual a, sumo 44 más 4 más 16 y eso me da 64. Ahora, para que yo pueda hacer esa ecuación más parecida a la ecuación ordinaria, lo que vamos a hacer es que cada uno de los elementos que nosotros tenemos acá los tenemos que dividir entre 64. ¿Por qué entre 64? Porque
si yo divido 64 entre 64, voy a obtener ese 1 que tiene pues la ecuación ordinaria de la elipse. Si yo simplifico, pues me va a quedar x más 2 al cuadrado entre 64 más 16 por y menos 1 al cuadrado entre 64 igual a 1. Pero aquí todavía tenemos que simplificar un poco. Recuerda que los coeficientes que tenemos aquí deben de ser siempre 1 porque queremos escribir esto en una forma muy parecida a la ecuación ordinaria. En el primer caso, en el primer binomio de x, pues no tendría que hacer absolutamente nada porque ya tengo ese 1 que multiplica el binomio al cuadrado. En el otro caso de la y, me está estorbando ese 16. Para que ese 16 se convierta en un 1, pues tendría que dividir todo entre 16. Si yo divido 16 entre 16 es 1, por ese binomio me va a quedar y menos 1 al cuadrado. Y 64 entre 16 me queda 4 igual a 1. Y esto que acabamos de obtener va a corresponder justamente a la ecuación ordinaria que nosotros estábamos buscando. Esto es la ecuación en su forma ordinaria. Ahora, si observas la ecuación, a partir de esta ecuación, tú ya puedes definir si es una elipse vertical u horizontal. Si observas, acá tengo el mayor número. Entonces, como ese número, que es 64, es el más grande, corresponde a A cuadrada. Y esa A cuadrada está debajo de la variable x. Por lo tanto, tenemos que esto será una elipse horizontal. Ahora, ya que definimos que es una elipse horizontal, vamos a sacar nuestra información valiosa. Y nuestra información valiosa será definir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso, A cuadrada es 64, por lo tanto A es 8. B cuadrada es 4, por lo tanto B es 2. Y para poder obtener a C, pues C va a ser igual a la raíz de A cuadrada menos B cuadrada. Este despeje está saliendo del teorema de Pitágoras, del triángulo inscrito pues en la elipse horizontal. Si yo sustituyo, C es igual a la raíz de A al cuadrado, que es 64, menos B cuadrada, que es 4. Por lo tanto, C es igual a la raíz de 60. Entonces, fíjate, ahorita nosotros ya acabamos de encontrar estos valores A, B y C que me van a permitir definir quiénes son los elementos de esa elipse y que me van a permitir graficar. Vamos a empezar con el centro, que tú ya sabes es la coordenada h, k. Por lo tanto, el centro, fíjate, va a salir a partir de la ecuación en forma ordinaria. H, en este caso, va a ser menos 2 y K va a ser 1. ¿De dónde está saliendo eso? De los valores que están acompañando a Y y a X en la ecuación en su forma ordinaria. Esto es H y esto es K. Y bueno, como ya definimos que esto se trata de una elipse horizontal, te vas a fijar en los elementos de una elipse horizontal para empezar a definir pues quién es el vértice, el foco y todos los demás elementos que le integran. En el caso del vértice, está definida por la coordenada h más menos a, k. Por lo tanto, uno de los vértices va a ser la coordenada h, que es menos 2, más a, y a vale 8, k, que en este caso es 1. El otro vértice va a estar definido por h, que es menos 2, menos a, que en este caso es 8, k, que es 1. Si yo simplifico, mi primer vértice va a ser la coordenada 6,1 y el segundo vértice va a ser la coordenada menos 10,1. Ahora, para los focos, de manera general tengo h más menos c, k. Por lo tanto,
un primer foco va a estar definido por h, que en este caso es menos 2, más c, que en este caso c es raíz de 60, k, y k vale 1. Para el otro foco voy a tener h, que en este caso es menos 2, menos c, que es la raíz de 60, k, que vale 1. Por si yo simplifico, me queda que el foco va a tener aproximadamente la coordenada 5.7,1 y el otro foco va a tener la coordenada aproximada de menos 9.7,1. Ahora calculo las coordenadas del extremo del eje menor y va a estar definida por h, k más menos b. Entonces la primera coordenada será h, que en este caso es menos 2, k, que es 1, más b, y b vale 2. Y la otra coordenada será b, que está definida por h, menos 2, k, que es 1, y b en este caso sería ahora menos 2. Si yo simplifico, una primera coordenada será la coordenada menos 2,3 y la otra coordenada será menos 2, menos 1. Calculo el lado recto, que es 2b cuadrada sobre a, sustituyo 2 por b cuadrada es 4, entre a, que es 8, y si yo multiplico 4 por 2, 8, entre 8 me queda 1. Y finalmente la excentricidad es igual a c sobre a, y esto es raíz de 60 entre 8, y si yo calculo la raíz de 60 entre 8 obtengo aproximadamente 0.96. Fíjate que la excentricidad sigue siendo menor que 1 y quiere decir que es correcto. Ahora que ya encontré todos los elementos que integran a la elipse, pues lo que resta es graficar. Ya que tenemos nuestro plano cartesiano, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar cada uno de los puntos que obtuvimos dentro del plano, pues para poder graficar nuestra elipse. Vamos a empezar con el centro, el cual quedó en la coordenada menos 2,1. Aproximadamente por aquí tengo el centro. Calculo ahora pues el valor del vértice. Un vértice quedó en la coordenada 6,1 por aquí. Y otro de los vértices quedó en la coordenada menos 10,1, aproximadamente por aquí. Los focos, un foco quedó en la coordenada 5.7,1, aproximadamente por aquí, esto es un foco, y el otro foco quedó en la coordenada menos 9.7,1. Uno de los extremos del eje menor está en la coordenada menos 2,3. Aproximadamente por aquí está uno de los extremos del eje menor y el otro extremo está en la coordenada menos 2, menos 1. Aproximadamente por acá. Ahora, el lado recto nos dio una longitud de 1 unidad. Quiere decir que a partir de los focos voy a trazar 0.5 unidades hacia arriba y 0.5 unidades hacia abajo, y eso lo voy a hacer en cada uno de los focos de la elipse. Entonces en total debe de medir 1 centímetro, y justo estos puntos que te estoy marcando ahorita pues corresponden al lado recto, y por ahí debe de pasar la construcción que nosotros vamos a hacer. Bueno, ya que tenemos entonces esto, pues ahora lo único que resta es unir los puntos. A mí me quedó no tan bonita la elipse, seguramente a ti te tiene que quedar bien, mejor trazada. Y bueno, con esto terminaríamos o definiríamos una elipse horizontal con centro en el punto menos 2,1. Nuevamente revisa lo que trabajamos. La cuestión es agrupar, factorizar, completar TCPs, llegar a la forma ordinaria, encontrar los elementos más importantes A, B, C, sustituir en todos estos elementos que tenemos aquí y finalmente graficar.
Bien, para resolver el ejemplo número 3 nos pide determina la ecuación general de la elipse cuyos vértices son los puntos 1,-6 y 9,-6 y la longitud de cada lado recto es de 9 medios. Entonces, aquí yo ya tengo los datos, tengo una fórmula especial que vamos a utilizar y tengo pues un pequeño gráfico, un esbozo donde vamos a ubicar justamente los datos que nos está dando el problema. El dato nos está diciendo que tengo los vértices en la coordenada 1,-6, por acá tengo un vértice y tengo otro vértice en la coordenada 9,-6. Entonces, si tú analizas esto, pues podemos inferir a partir de esta gráfica que la elipse que yo voy a tener va a ser una elipse horizontal. Quiere decir ahora que los datos que yo voy a estar trabajando pues justamente deben de pertenecer a una elipse horizontal. Entonces, a partir de esto que tenemos acá, pues nosotros tenemos que definir pues los valores más importantes para poder llegar a nuestra ecuación general. Y los valores más importantes son H, K, que representan el centro, y los valores de A y B que están o que forman parte de las ecuaciones ordinarias de las elipses. Entonces, aquí vamos a utilizar el punto medio. Esa fórmula tú ya la conoces porque ese punto medio me va a ayudar a permitir encontrar justamente el centro de nuestra elipse. El punto medio va a estar definido por la suma de x1 más x2 sobre 2 y esos puntos pues van a estar definidos por cada uno de los vértices. Entonces yo voy a nombrar a los vértices y lo que voy a hacer es que voy a sustituir. Me va a quedar 1 más 9 sobre 2, menos 6 entre 2. Si yo simplifico todo esto me va a quedar 9 más 1 es 10, entre 2 es 5 y menos 6 es menos 12, entre 2 es menos 6. Quiere decir que esto que acabamos de obtener justamente corresponde al centro de nuestra elipse. Por lo tanto, acabo de encontrar un dato importante que es el centro y va a quedar en la coordenada 5,-6. Bien, ya que definí entonces que el centro de la elipse va a ser la coordenada 5,-6, tú ya sabes que es H, K. Con esos valores o parte de esos valores vamos a encontrar nuestra ecuación ordinaria, porque a partir de la ecuación ordinaria va a salir nuestra ecuación general. Entonces ya tengo H, ya tengo K, tengo que encontrar cuánto vale A, cuánto vale B. Entonces, uno de los datos que podemos también estar trabajando nosotros es la distancia que existe de vértice a vértice. Tú ya sabes que la distancia que hay de vértice a vértice es 2 veces A. Entonces, si tú logras conocer esta distancia que tenemos por acá, vas a poder conocer o despejar el valor de A. Entonces, ahora lo que vamos a calcular nosotros es la distancia que existe del vértice 1 al vértice 2. Y como es una distancia entre dos puntos, pues vas a utilizar la fórmula de la distancia que tú ya conoces. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esos valores los vamos a sacar, o los datos de x1, x2 van a salir justamente pues de los datos del vértice. Si yo sustituyo, me va a quedar que x2 es 9 menos x1 es 1 al cuadrado más y2 que es menos 6 menos y1, en este caso se va a hacer 6 al cuadrado. Simplifico, 9 menos 1 es 8 al cuadrado, son 64, menos 6 más 6 es 0, al cuadrado 0. Entonces la distancia es igual a 8. Ahora, esta distancia que nosotros obtuvimos es la distancia de vértice a vértice. Quiere decir que esto es igual a 2A. Como yo ya puedo decir que 2A es igual a 8, puedo calcular el valor de A. Y A es igual a 8 medios. Por lo tanto, A es igual a 4.
Ahora, ya tengo H, ya tengo K, ya tengo A. Me falta encontrar el valor de B. ¿Y de dónde voy a sacar el valor de B? Pues el valor de B, como me están dando otro dato, de ahí lo voy a sacar. Vamos a calcular a B y vamos a utilizar el lado recto como dato. El lado recto, tú ya sabes que está definido por la fórmula 2b cuadrada sobre A. Entonces, aquí yo ya sé cuánto vale A, lo acabamos de obtener. Y sé que el lado recto es 9 medios igual a 2b cuadrada entre A, pero A vale 4. Entonces, de esta pequeña ecuación que tenemos aquí, voy a despejar a B. Ese 4 que tengo en el denominador, como está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro miembro de la ecuación y me va a quedar 4 por 9 medios igual a 2b cuadrada. Si yo simplifico la operación que tengo en el miembro izquierdo, me va a quedar 4 por 9, 36, entre 2, 18, igual a 2b cuadrada. Si yo despejo a b cuadrada, me va a quedar 18 entre 2, igual a b cuadrada. 18 entre 2 es 9, igual a b cuadrada. Y si yo despejo a b, me va a quedar la raíz cuadrada de 9 es igual a b. Por lo tanto, b es igual a 3. Entonces, fíjate, aquí nosotros ya obtuvimos dos valores sumamente importantes, bueno, en realidad 3 valores sumamente importantes para poder escribir nuestra ecuación en forma ordinaria. Acabo de localizar el centro, que tengo como coordenada o tiene como coordenada 5, menos 6, el valor de A, que es 4, y el valor de B, que es igual a 3. Y habíamos definido al principio del problema que voy a estar trabajando con una elipse horizontal. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación en forma ordinaria con los datos que yo ya tengo. Definimos que el centro tenía como coordenada 5, menos 6. El valor de A nos dio igual a 4 y el valor de B nos dio igual a 3. Ahora, la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación horizontal por los datos iniciales del problema. Tú ya sabes que la ecuación en forma ordinaria de una elipse horizontal está definida por x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer pues es reemplazar o sustituir en esa ecuación ordinaria. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos h. ¿H cuánto vale? 5 al cuadrado. Entre a, que vale 4 al cuadrado, más y menos k. ¿Y k cuánto vale? Menos 6. Entonces, menos por menos es más 6 al cuadrado entre b cuadrada, y de este caso b es 3 al cuadrado igual a 1. Si yo simplifico, pues ¿qué me va a quedar? X menos 5 al cuadrado entre 4 al cuadrado es 16 más y más 6 al cuadrado entre 9 igual a 1. Entonces, esta expresión que tenemos aquí corresponde a la ecuación en forma ordinaria de la elipse, pero a nosotros nos están pidiendo encontrar la ecuación en su forma general. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que tengo una suma de fracciones. Como tengo una suma de fracciones, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar con carita feliz, una suma cruzada de fracciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? 9 va a multiplicar a x menos 5 al cuadrado, más 16 va a multiplicar a y más 6 al cuadrado, entre el producto de 16 por 9. Y si tú multiplicas 16 por 9, eso nos da 144 igual a 1. Ahora, para deshacerme de la fracción, pues ese 144, como está dividiendo, va a pasar multiplicando al 1 que tengo en el miembro derecho de la ecuación. Por lo tanto, me va a quedar 9x menos 5 al cuadrado más 16 por y más 6 al cuadrado igual a 144.
Ahora, acá, pues para poder simplificar necesitas desarrollar los binomios. Ese 9 que tengo ahí va a multiplicar pues a su binomio al cuadrado que corresponde a la variable x. Si tú desarrollas ese binomio al cuadrado, te va a quedar x cuadrada menos 10x más 25. Desarrollo el otro binomio al cuadrado, ese 16 lo mantengo ahí porque está multiplicando y desarrollo el binomio. Me va a quedar y cuadrada más 12y más 36 igual a 144. Y lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que reducir y simplificar toda la expresión e igualar a 0. Cuando tú haces toda esa multiplicación te va a quedar, aplicando propiedad distributiva, 9x cuadrada menos 90x más 9 por 25 es 225 más, aplicando propiedad distributiva, 16 por y cuadrada, 16y cuadrada más 16 por 12y son 192y y 16 por 36 son 576 igual a 144. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar esa expresión para que se parezca a la forma ordinaria de la elipse. Me va a quedar 9x cuadrada más 16y cuadrada menos 90x más 192y, y lo que voy a hacer es que voy a sumar 225, 576 y voy a restar menos 144 para ya igualar a 0 la expresión. Si tú haces toda esa operación te va a quedar más 657 igual a 0. Y justamente esto que acabamos de encontrar, que te lo estoy sombreando en color amarillo, corresponde a la ecuación general, la elipse horizontal que solicitaba el problema. Si tú quieres averiguar si esta ecuación es correcta, pues lo que vas a hacer es que vas a sustituir esta ecuación en el GeoGebra. Cuando tú sustituyas esa ecuación en GeoGebra, debe de coincidirte, en este caso, el centro en la coordenada 5,-6. Los vértices debe de ser 1,-6 y 9,-6. Y bueno, si observas en este ejercicio en particular, utilizamos diferentes fórmulas que ya trabajamos desde las primeras unidades, punto medio, distancia entre dos puntos. Utilizamos en este caso, por ejemplo, esas definiciones iniciales de la longitud total de los vértices, que era 2a, y utilizamos también datos que nos proporcionaba el problema, como el lado recto, para poder encontrar los valores que nos importaban. Recuerda, cuando tú quieras encontrar la ecuación en forma ordinaria, ¿qué valores son los importantes o fundamentales? No importa si es la ecuación de una elipse vertical horizontal, los elementos más importantes van a ser h, k, a y b para definir la ecuación en forma general. Y pues con esto terminamos elipse.